Queremos invitar a que se una al programa el ex procurador Luis Vargas Valdivia. Ex procurador, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenido a 2022. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Marina. Muy bien, quería preguntarle y luego comentar con la congresista Juárez. El presidente ha guardado silencio y dice que ya respondió, es lo que han dicho sus abogados, que ya había respondido sobre este tema el 28 de diciembre. ¿Esto le suma, le resta? ¿Cómo analiza la situación del presidente frente a la Fiscalía tras lo ocurrido en su diligencia de hoy? A ver, lo que señalan los abogados del presidente es cierto en cuanto que él, como cualquier otro investigado o imputado, tiene derecho a guardar silencio y abstenerse de declarar. Pero hay que tener en cuenta, a ver, desde el punto de vista legal, la declaración del imputado tiene como finalidad, sobre todo, ejercer su derecho de defensa. Esa es la principal función de la declaración del imputado, que ejerza directamente su defensa, aclarando los hechos, explicando, ¿no es cierto?, su conducta. El presidente ha renunciado hoy a ejercer ese derecho de defenderse y ha renunciado también Lo pues, a interrumpo un explicar. segundo, doctor Vargas Valdivia, perdóneme, tenemos información de la que debemos dar cuenta porque continúan las renuncias en Palacio de Gobierno, esta vez Eder Vitón, quien viene siendo investigado por la Fiscalía de la Nación, ha presentado su carta de renuncia al cargo de asesor técnico del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República. ¿Esto complica mucho más al presidente, la renuncia de estos funcionarios, todos bajo cuestionamiento? Sí, bueno, obviamente el presidente está pasando por un momento difícil que se lo ha generado él solo, ¿no? Con su conducta indebida desde el momento que asumió la presidencia de la República, ¿no? El caso de Zarratea fue un primer anuncio de esta conducta indebida por parte del presidente, ¿no? Y que ha devenido en una serie de actos delictivos en los que él lamentablemente se encuentra involucrado. Y digo lamentablemente pues porque esto en realidad genera pues todo un desprestigio para el país. No olvidemos además que el presidente, este es el primer presidente en la historia del país que se encuentra investigado por el Ministerio Público, no por cualquier delito, por delitos de corrupción de funcionarios, por delitos de organización ilícita. Entonces, lo sucedido hoy en la Fiscalía denota pues una falta de interés del presidente de Falta de ejercer una interés o de defensa argumentos penal. para ejercer esa defensa, porque usted ha dicho que el interrogatorio es básicamente para que se defienda el imputado. En este caso, el presidente ha dicho, yo ya contesté. ¿Eso quiere decir que al no haber utilizado esa oportunidad de defensa, hay ahí un reconocimiento de responsabilidad en su lectura? No, no, legalmente no podemos entender como un reconocimiento de responsabilidad, pero sí es un grave error en cuanto a estrategia jurídica, pero sobre todo es un grave error, más que político, es un error respecto de la responsabilidad que él tiene con la ciudadanía para explicar los hechos, ¿no? Y además todo este show que se ha venido haciendo en los días previos, que iba a ir, no iba a ir, el hecho de presentarse, como lo ha hecho ahora en la Fiscalía, lo que denota pues es que la estrategia del presidente pasa solamente por un aspecto político y lo que está buscando es el enfrentamiento directo con la Fiscalía y con el Poder Judicial, ¿no? De acuerdo. Quería recoger también la opinión de Patricia Juárez, trasladarle también el comentario y a explicarle a nuestros televidentes quién es Eder Vitón, el último renunciante. Es uno de los complicados con B. de Camacho en la campaña orquestada desde Palacio para desacreditar a la fiscal de la Nación, mediante un estudio fraguado dirigido a señalarla como autora de un plagio académico inexistente. Por lo demás, es la persona, ¿no?, Beder Camacho, que habría llamado a un periodista, en este caso del semanario de Hildebrand en sus 13, para decir, la fiscal tiene estos entuertos, te pongo al tanto, y deslizar esta información, filtrarla y sembrar a la prensa de esta manera. Patricia Juárez, sus comentarios. Sí, justamente este señor Eder Vitón fue una de las primeras personas que visitó Palacio de Gobierno y figura en el registro de visitas del presidente cuando el presidente ya llegó a Palacio
Y este señor salió de trabajar en el Jurado Nacional de Elecciones, inmediatamente entró a trabajar a Palacio de Gobierno. Entonces fue uno de los temas que llamó la atención en ese momento, y desde mi despacho solicitamos al Jurado Nacional de Elecciones los términos de referencia de la contratación del señor de Vitón, y efectivamente él había trabajado proyectando resoluciones en el Jurado Nacional de Elecciones y inmediatamente empezó a trabajar en Palacio de Gobierno al lado del señor Castillo. Entonces, este es el señor que al parecer ahora ha continuado todo este tiempo trabajando y ahora estamos viendo que está implicado en este tema con el señor Camacho. Doctor Vargas Valdivia, le quería comentar, aquí le preguntaba yo a la congresista Juárez sobre la posibilidad de una acusación constitucional ante la imposibilidad de llegar a los votos que se requiere para la vacancia. Esta es una situación inédita en la historia del Perú y eso nos lleva evidentemente a suponer que hay vacíos legales que no permiten acortar esta crisis que se ha desatado y que continúa lentamente desarrollándose capítulo tras capítulo frente a todos. ¿Usted cree que se puede hacer desde el Congreso algo más que la vacancia o, como dice la congresista Juárez, la Fiscalía tiene que tomar la iniciativa para que el Congreso, digamos, levante la inmunidad con la que cuenta el jefe de Estado? Claro, el problema es que para levantar la inmunidad del Congreso lo que, tendría que o vacar al presidente o suspenderlo temporalmente. Esas son las dos únicas opciones que tenemos para que el presidente pueda responder en un proceso penal. Yo lo que creo que, la situación jurídica del presidente se va a ir complicando cada día más. La Fiscalía se ha filtrado muy poco respecto a la declaración de su ex secretario general y tenemos entendido de que hay otras declaraciones, otras diligencias. Hay fiscalías que siguen avanzando con las investigaciones. No se olvide que hay un giro interesante. No se olvide que cuando el ex secretario Pacheco se pone a derecho el sábado, la noticia se hace pública 3 días después, sí, cuando ya se le había conseguido además la variación de prisión preventiva por arresto domiciliario, claro, por el juez, y ya estaba declarando, ¿no? Esto es obvio que se ha hecho para salvaguardar su integridad física, ¿no? Y para que pueda... El testimonio, por supuesto, también. Exacto, y dar la información, más que la declaración, la información y los medios probatorios. Yo creo que la situación del presidente se va a ir agravando y va a llegar el momento en que la fiscal de la Nación se va a ver en la necesidad de instaurar proceso penal en su contra. En ese momento, va a tener que voltear al Congreso de la República para que tome alguna de estas dos alternativas, o la suspensión por incapacidad temporal, o después un presidente que afronta un proceso penal está pues en incapacidad temporal hasta que termine el proceso, o el tema de la vacancia, ¿no? En cualquiera de esos dos supuestos. Ahora, probablemente esto también se vaya a decantar por otro camino. No olvidemos que el círculo cercano del presidente, su esposa, cuñada hija, sus hermanos, están siendo investigados también, ¿no? Estas investigaciones pueden avanzar y es probable que respecto de ellas no tienen ningún tipo de protección. Claro. Por lo tanto, la conducta procesal de ellas es lo que va a decidir finalmente si la Fiscalía solicita alguna medida restrictiva de su libertad. Entonces, vamos a estar en una situación en la cual vamos a tener al presidente de la República en ejercicio del cargo investigado, a su esposa, un proceso penal, a sus hermanos, a su cuñada hija. Es una situación en realidad insostenible. Entonces yo creo que en el Congreso tienen que darse cuenta finalmente del grave deterioro que esto implica para el país. El Congreso hoy día le ha denegado el permiso de viaje al presidente para ir a Colombia. Claro, pues, persona que está siendo investigada por una serie de delitos. Entonces, esta es la consecuencia precisamente de estos hechos, ¿no es cierto?, de esta conducta del presidente. No olvidemos, y ahora que hace referencia, junto con la congresista, hacen referencia al señor Esteban Camacho, ese es otro tema que hay que tomar en cuenta también, o sea, la conducta del presidente frente a la Fiscalía y al Poder Judicial. Es una conducta
de constante entorpecimiento de la investigación. Y ahí también hay un problema porque el presidente, de acuerdo a la Constitución, está obligado a respetar el ordenamiento legal, Bien. está obligado a cumplir y hacer cumplir las resoluciones judiciales y por extensión también las disposiciones de los fiscales. De acuerdo, Él de acuerdo, no está doctor. cumpliendo con esto. Claro, le agradezco y quería simplemente un comentario breve de Patricia Juárez para agradecerles a ambos la entrevista. Bueno, totalmente de acuerdo con el doctor Vargas. Yo creo que efectivamente el círculo se está cerrando. El presidente, digamos, y las personas de su entorno, digamos, sus familiares, están en una situación complicada. Pero al imponerse una medida restrictiva contra ellos, ¿cree que el presidente podría sentirse presionado a renunciar, por ejemplo? Claro, porque más allá, digamos, de en este momento la defensa cerrada de sí mismo que él quiere hacer, está su familia de por medio. Y creo que eso realmente podría acelerar las cosas para el presidente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a los dos por estar en el programa, gracias al doctor Vargas Valdivia, gracias a la congresista Juárez. Y bueno, escuchemos lo que dijo a propósito de esto Valdemar.